registros en lo que es cada uno de estos campos. Recuerden que todo lo que conforma cada renglón, ¿no? Cada fila se le conoce como un registro, ¿ok? Y cada uno de los valores de los campos se le conoce como dato, ¿ok? Entonces colocamos el identificador, bueno, va a ser algo incrementable. El nombre, Edgar, el apellido Franco, como pueden ver me ha colocado automáticamente el 1. El usuario le voy a poner que es Alex, la edad, mi edad es 18. Listo, como pueden ver ya aquí tengo un registro, que fue lo que el ejemplo anterior. Ya tengo un registro en una base de datos, ¿ok? En mi tabla de mi base de datos. Ahora bien, no me interesa este registro por ahora, ya que lo voy a interactuar directamente con PHP. Lo que va a hacer PHP, lo que va a hacer PHP es generar estos registros automáticamente conectándose con el motor de la base de datos de Access, ¿ok? A través del origen de datos que vamos a especificar. Pues antes de crear nuestro origen de datos, que fue lo que les mencioné anteriormente, necesito cerrar la base, bueno, no cerrarla, puedo dejarla abierta, pero es recomendable cerrarla por ahora para evitar un posible inconveniente. Así que vamos a proceder a crear el origen de datos. Limpiamos, como le digo, ODBC en el buscador, nos metemos en la pestaña origen de datos. Luego aquí tenemos dos opciones, un DSN usuario, que quiere decir Data Source Name, ¿ok? Que es un nombre de fuente de datos, y aquí tenemos dos tipos, una de usuario y una de sistema. La que vamos a utilizar va a ser de tipo sistema porque PHP requiere un ODBC de tipo sistema, así que le vamos a ir a cliquear en agregar para agregar nuestro tipo de fuente, y en este caso buscamos lo que nos interesa, que en este caso es MDB Access, ¿ok? ACDB. Le damos clic en finalizar y por último le asignamos un nombre a ese DNS, en este caso DSN, perdón, en este caso le voy a asignar Alex, underscore PHP, que va a ser el identificador con el que voy a conectarme a esa fuente de datos. Y por último voy a seleccionar la base de datos donde la tengo alojada, que como les dije la tengo en mi escritorio. Para manipular fácilmente con ella me voy a users Edgar Alexander, que es mi nombre de usuario, y pues tengo que buscar donde dice desktop, que no veo dónde está, pero voy a buscar, pienso que no puedo encontrarlo acá. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a irme hacia acá, voy a quitar la base de datos, la voy a mover y la voy a colocar en el folder propio, que es este que está acá, para manipular fácilmente con él. Voy a cerrar y finalmente voy a especificar que quiero que de ahí es que me tome la data. Como pueden ver, me ha colocado automáticamente el nombre de la base de datos. Le doy clic en aceptar y pues ya he seleccionado mi base, lo que le doy clic en aceptar y listo, ya he creado mi origen de datos, que es ese que están viendo acá, de tipo Access, ¿ok? Y ya podemos manipular correctamente desde el sistema con el lenguaje de programación PHP ese origen de datos, ¿ok? Le damos clic en aceptar y finalmente nos devolvemos a nuestro IDE que estamos utilizando, ¿ok? Bueno, para seguir con el tutorial les voy a decir una cosa. PHP ya tiene básicamente un conjunto de funciones con el que podemos manipular, que son las funciones ODBC, y ese tipo de funciones nos facilitan lo que es la conexión de tipo de datos ODBC. Para ejecutar una conexión ODBC utilizamos la función que se llama ODBC underscore connect, ¿ok? Como pueden ver me la ha resultado en azul, y esta función lo que hace es establecer la conexión con ese origen de datos que hemos creado. Por lo tanto, esta función recibe tres parámetros. Estos tres parámetros, donde el primer parámetro va a ser el nombre del origen de datos que acabamos de crear del sistema, que en este caso es el que le asigné, que es Alex underscore PHP. Ese es el origen de datos que hemos creado en el panel de control y pues el que nos facilita el puente hacia nuestra base de datos.
Estos dos parámetros los dejo vacíos porque son el nombre de usuario y contraseña de ese origen de datos. Lo podemos asignar también en el panel de control. Por último, ya tuvimos que haber establecido la conexión con la base de datos, ¿ok? Vamos a ver, si se conectó, le decimos, ok, está conectado. De lo contrario, utilizamos una disyunción tipo OR y la función DIE, que es la que le expliqué anteriormente, y va a decir que no se pudo conectar a la base de datos, ¿ok? De tal forma que si ocurre algún error nos va a saltar este error, ¿ok? Voy a actualizar mi página y como pueden ver no ha ocurrido ningún tipo de error, por lo tanto nos conectamos a la base de datos correctamente, ¿ok? Muy bien, ya hemos establecido nuestra conexión, ya podemos crear consultas en esa base de datos, ¿ok? Ya podemos alterar tablas, crear consultas, podemos actualizar registros, seleccionar registros, entre muchísimas cosas que podemos hacer a través del lenguaje SQL, ¿ok? El lenguaje SQL es el que utiliza Access y la mayoría de los motores de bases de datos para así llevar a cabo sus procesos, ¿ok? Entonces vamos a hacer una consulta simple. Vamos a hacer una inserción de datos en Access, ¿ok? Recuerden que una inserción de datos se realiza de la siguiente manera. Tenemos los campos, ¿ok? Voy a abrir mi base de datos de nuevo. En este caso es Alex, Access Database. Claro, no me lo encuentro, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir hacia donde guardé mi base de datos y le voy a dar doble clic, que en este caso está acá. Bueno, no lo pueden notar bien, pero ahí está. Voy a cerrar acá y por último les voy a mostrar que aquí tengo ya mi tabla. Le voy a decir habilitar contenido porque me lo ha cerrado por motivos de seguridad. Y bueno, les voy a mostrar cómo hacer una inyección. Para hacer una inyección, primero necesitamos algo que se llama consulta, ¿ok? La consulta va a ser una variable, puede ser que la llamemos SQL, ¿ok? Y ese SQL le vamos a asignar un valor de tipo string. Este valor de tipo string va a ser la consulta que vamos a realizar. En este caso, primero, aparte de la consulta, vamos a hacer algo que se llama OGPC underscore execute, ¿ok? Except, hasta ahí lo dejamos. Y seguido los paréntesis. Esta función lo que hace es ejecutar esta consulta, ¿ok? Y esta consulta la ejecuta a través de esta conexión. ¿Qué pasa? Que para realizar esta consulta necesitamos enviar como parámetro toda esta conexión completa. Pero para no hacerlo tan largo, podemos simplemente crear una variable que se llame conexión, ¿ok? Conexión será igual a esta conexión que hemos establecido con esta opción, el valor que nos retorna esta conexión. Y pues simplemente colocamos como parámetro conexión, es el primer parámetro, y seguido la consulta, que es SQL, ¿ok? Esto lo que va a hacer es ejecutar la consulta. En segundo lugar, tenemos que es este valor que nos devuelve esta consulta, ¿no? Ya si es una consulta a un registro, la podemos almacenar en alguna variable. De lo contrario, vamos a hacer una actualización que vamos a hacer hacia la base de datos. Simplemente no tenemos que hacer nada con ella, simplemente ejecutamos nuestra consulta, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una consulta simple. Para hacer una inserción de datos en SQL utilizamos la palabra reservada que se llama insert into, ¿ok? Esta es la sintaxis que debemos utilizar para insertar data dentro de una tabla SQL, ¿no? En cualquier en cualquier base de datos que utilice como un motor de código, ¿no? SQL. Y pues insert into, lo que nos sigue es el nombre de la tabla. En nuestro caso la tabla se llama usuarios, ¿ok? Entonces le voy a decir insértame dentro de la tabla usuarios, ¿ok? Usuarios. Luego especificamos los campos a los que queremos insertar data. En este caso vamos a insertar datos en nombre, apellido, usuario y edad. ¿Por qué identificador no? Porque recuerden que identificador fue un campo de tipo autoincrementable
que cada vez que insertemos datos aquí va a ser autocompletado por especie, o sea que ya no es necesario utilizar algo así. Ok, esto pues voy a retirar esto de acá y vamos a ejecutar lo siguiente: insert into nombre, apellido, usuario, edad. Nombre, coma, apellido, coma, usuario, coma, edad. Ok, ya hemos creado nuestra primera condición en SQL para insertar dentro de la tabla. Ahora falta especificar los valores que queremos insertar en cada uno de sus campos. En este caso vamos a utilizar la palabra reservada values, que va a especificar los valores que queremos ingresar en cada uno de sus campos en el orden que queremos ingresarlo. En este caso estos son parámetros para esta función, ¿no?, que queremos que envíe. Así que vamos a decir mi nombre, ¿no? El dato para nombre va a ser Edgar, perdón, siempre confundo Edgar con edad, pero bueno. Apellido va a ser Franco, ok, coma, usuario va a ser Alex, coma, y mi edad va a ser 18, ok. Un dato importante saber es que, bueno, como estamos ingresando datos de tipo carácter, es bueno que los cerramos entre comillas simples para así facilitar la entrada directa con SQL a la base de datos. Es un tablo de tipo entero, por lo tanto lo dejamos como está. Y ya hemos creado nuestra sentencia. ¿Ok? Lo que nos queda como último va a ser refrescar PHP, ¿no?, para así comprobar que la consulta se ha realizado correctamente. Ok, se ha actualizado. Ahora vamos a ir a nuestra base de datos para ver si nos ingresó los datos. Vamos a, voy a cerrar esto acá. Le voy a dar doble clic y ahí lo tienen. Ok, me ha ingresado datos en mi tabla. Ok, y es así de sencillo como conectamos PHP con cualquier